Muy bien, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, la cuenta urgencia. Se ha hecho presente la urgencia de discusión inmediata para el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas. 2. Proyectos de ley. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Piu, Buenchumilla, Lagos y Pérez, que establece el deber del Estado de proteger los espacios marítimos que indica a fin de contribuir al cuidado del medio ambiente. 2. Proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señor Proens, señor Aravena y señores Galilea y Pérez, que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban. 3. Proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Bianchi y Buenchumilla, que modifica el mecanismo para nombrar ministros y fiscales de la Corte Suprema. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿Comenzamos el estudio entonces de la tabla, señor secretario? Muy bien. Le ofrezco la palabra. Señor presidente, señores senadores, corresponde continuar con el estudio del proyecto de ley, el primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica. En el estudio de esta materia, el Ejecutivo en la última sesión hizo llegar un documento sobre propuestas de especialización de actores procesales. Hace breves minutos, sin embargo, hace breves minutos el Ejecutivo nos ha hecho llegar una segunda propuesta que se está repartiendo en este instante, que contiene una parte importante del documento anterior, pero que introduce innovaciones y por lo tanto lo que deberíamos hacer, sí, reemplaza el anterior. Sí. Sí. Yo recomiendo ponerle fecha. 10 de junio, sí. Ya. No, y tiene número esta vez. Sí, también tiene número. Sí. Por lo tanto, presidente, habría que empezar a verla. Muy bien. ¿En qué página vamos, señor secretario? En la página del comparado correspondía la primera a la página 111. 111 del texto comparado, que es la modificación al artículo 29 bis. Muy bien. Voy a dar lectura a la... Procedamos, señor secretario. A la redacción, cómo quedaría el artículo 29 bis en la nueva propuesta del Ejecutivo. Especialización de la justicia penal para adolescentes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el conocimiento de los procesos referidos a la responsabilidad penal regulada en la presente ley y su fallo, cuando proceda, corresponderá en exclusiva a las salas especializadas en los lugares en que existieren. En dicho caso, las competencias correspondientes a los fiscales del Ministerio Público serán ejercidas por fiscales adjuntos especializados en la instrucción de procesos asociados a la responsabilidad penal de adolescentes. Asimismo, la defensa penal de quienes fueren imputados o acusados de quienes cumplieren condena en virtud de dicha responsabilidad corresponderá asimismo a los defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes en la medida en que carezcan de abogado. En dichos casos, los fiscales y defensores que fueren designados como especializados ejercerán dichas funciones en forma exclusiva y mientras conserven dicha calidad. El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurará la misma asignación de especialización de fiscales y defensores respectivamente en los lugares donde funcionaren salas, jornadas o días preferentes para el conocimiento de los procesos asociados a la responsabilidad penal de los adolescentes regulada en la ley número 20.084, aun y cuando no sea obligatorio que su desempeño en dichas funciones se ejerza en forma exclusiva.
Bien, creo que algo habíamos visto en la sesión pasada, ¿no es cierto? Esto se refiere a las salas. Se conversó este tema. No sé si algún senador quiere alguna observación. Y si no, procederíamos en consecuencia a votar, señor secretario. Muy bien. El presidente pone en votación entonces la nueva redacción del artículo 29 bis. Senador Pérez. Senador Alamán. Presidente. Por favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobada la nueva redacción del artículo 29 bis. Corresponde Muy bien. al artículo 29 ter. Página 112 del texto comparado. Formación y capacitación. Los jueces y funcionarios judiciales que se desempeñen en las salas especializadas en responsabilidad penal de adolescentes de los juzgados de garantía deberán haber aprobado una formación especializada impartida en el marco del programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primarios, secundarios y de empleados del Poder Judicial. Lo señalado también será aplicable a quienes cumplan dichas funciones en caso de suplencia o subrogancia. Quienes deban cumplir funciones como fiscal o defensor especializado y quienes deban suplirlos o subrogarlos en conformidad a la ley, también deberán haber aprobado una formación especializada aun y cuando no ejerzan dichas funciones en forma exclusiva. El perfeccionamiento y capacitación de que trata el presente artículo deberá comprender, como mínimo, los contenidos de la Ley 20.084, su reglamento, jurisprudencia relevante y la normativa internacional afín, la normativa institucional del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Incluirá además las referencias necesarias comprender los caracteres de las principales teorías explicativas del comportamiento delictivo juvenil que cuenten con evidencia empírica y del desarrollo evolutivo, psicosocial y biológico de la adolescencia y los principales modelos de intervención y prácticas efectivas que se orienten a motivar un cambio. Deberá asimismo considerar información sobre los estándares exigidos en forma transversal y por programa, sobre la existencia o disponibilidad de estos últimos en la red y su funcionamiento, sobre los caracteres generales del sistema de supervisión. Se ofrece la palabra. Es una consulta. El inciso final de este 29 ter. ¿Es necesario que esté en la ley o eso es motivo de reglamento? El Ejecutivo, le consulto. Sí, presidente, básicamente la idea era establecer contenidos mínimos obligatorios, que son aquellos que de alguna manera se correlacionan con los objetos centrales del plan de intervención, del modelo de intervención, esencialmente. Usted tiene razón que probablemente no es imperativo, no obstante, a nosotros nos ha parecido conveniente el hecho de que al menos los contenidos mínimos estén fijados, cosa que no sea interpretable cuál sea la orientación y tengamos un mínimo de contenido homogéneo para todas las demás instituciones. Hacerlo por vía reglamentaria implica necesariamente establecer ciertas diferencias, que la potestad reglamentaria administrativa del Ministerio, por ejemplo, no va a poder establecer contenido imperativo respecto a instituciones que son autónomas, con el Ministerio Público, Poder Judicial, y eso de alguna manera nos hizo razonable subirlo, elevarlo a nivel legal, precisamente para que ese contenido mínimo fuera homogéneo en relación a todas las instituciones. Esa sería la explicación. Sí, tiene razón usted que probablemente no es materia de ley propiamente tal, pero para lograr la uniformidad de contenido, la única vía es superar el estándar de lo que es la potestad reglamentaria. Bien, senador Pérez. Sí, puede entender, porque en el inciso primero se establece como una obligación haber aprobado una formación especializada. Se supone que impartida por la Academia del Judicial, digamos. Y lo que queda en el inciso final es que esa formación especializada debe contener a lo menos estos elementos. Me parece bien, profesor, que está presidente, que está en la ley, digamos, más que reglamento, porque establece con claridad qué tipo de especialización verdaderamente le vamos a exigir a los jueces fiscales.
Perdón, senador. Es que yo igual creo, presidente, que la observación suya es válida, porque estaba pensando en lo siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que si alguien determine, supongamos que alguien determina que la capacitación que se le ha dado a los jueces no se ajusta al imperativo del artículo 29 ter. ¿Qué es lo que va a haber entonces? ¿Va a poder tener una causal de objeción? ¿Cuál es el efecto práctico que esto tendría? Porque si se establece aquí, no es así, que tienen que ser esas normas, y después resulta que el curso de perfeccionamiento no calza exactamente con esto, ¿qué significa entonces? ¿Que el juez no va a poder desempeñarse? ¿Va a haber una acción contra ese juez? ¿Se va a poder decir que la persona no cumple con los requisitos? ¿Cuál es el efecto práctico de poner esto aquí? Ministro, sí. Lo que ocurre es que los jueces, para poder ser nombrados, necesitan cumplir con ciertos requisitos, que son aprobar algunos cursos. Son cursos que los habilitan para postular a ser juez en esa calidad. Estos jueces que van a ser jueces especializados van a tener que aprobar este curso. Y en el futuro así va a ser. Todos los concursos que se hagan van a requerir como condición habilitante para postular el aprobar esos cursos. Hoy día eso ocurre para ser ministro de Corte. Hoy día tiene que aprobar un curso habilitante para ministro de Corte que da la academia. Para ser candidato a juez hay que tener un curso habilitante que da la academia. Esto es lo que está diciendo: para usted ser juez especializado en el área de reinserción social de menores, va a tener que aprobar este curso con estos contenidos. Si no, no puede ser nombrado juez. Perdón, pero sería el único caso en que los requisitos del curso habilitante estarían establecidos en la ley, porque los otros, como decía el presidente, son facultad reglamentaria. ¿Y eso es lo que queremos? Se han dado las razones por las cuales se quisiera que esto se incorporara, para garantizar una formación segura. Pero es un tema. Yo entiendo el punto del presidente y lo que ustedes han visto, pero también nos da una cierta garantía de asegurar, dada la profunda transformación que esto va a significar, que esto va a ser así hacia el futuro. Yo entiendo que se quiere dar una señal al resto de los organismos que integran el sistema. Eso es lo que yo entendí, ¿no es cierto? Como el Ministerio Público y otros. Y por lo tanto, por eso es bueno hacerlo imperativo mediante la ley. Pero eso tiene como contrapartida lo que dice el senador Alamán, de que si lo colocamos en la ley, lo estamos colocando como un requisito legal habilitante, que si en algún minuto no lo tuviera, alguien pudiera alegar de que el juez no está cumpliendo un requisito habilitante, digamos, para los efectos de ser nombrado un juez especializado. Hoy día no lo requieren. Son pocos los casos de nombramientos de jueces que requieren de cursos habilitantes. Estamos agregando que este lo sea. Si lo que puede ser cuestionable es el último párrafo, porque estamos diciendo que los jueces que se desempeñen tienen que haber aprobado una formación especializada. Este es un requisito nuevo. Hoy día los jueces de garantía que están en esto no requieren de esta formación especial, pero como van a ser jueces de garantía especializados, entonces necesitamos que tengan este curso. Víctor. El último párrafo lo que hace Perdón. es precisar los contenidos mínimos que debe tener esa formación. Víctor. Yo quería hacer fuerza en lo que acaba de decir el ministro, porque el inciso final, el inciso tercero, llega a decir como mínimo. Nosotros estamos determinando aquí en la ley que quienes conozcan estas causas, digamos, tienen que ser especializados. ¿Con qué especialización? La pregunta es: cualquier especialización que dicta la Academia del Poder Judicial, no, como mínimo deben tener estas materias, y por lo tanto, si uno no lo establece en la ley, presidente, por mucho que yo encuentro válida la representación del senador Alamán, si no está en la ley, la especialización que queremos tengan estos jueces que ven estas causas podría quedar al arbitrio de terceros. Y a mí me parece que la ley, al establecer un piso mínimo, está dando verdaderamente una señal de qué especialización queremos que estos jueces que van a conocer de estos casos que están vinculados a adolescentes menores la tengan. Muy bien, entonces está clarificada la duda. Dos consultas pequeñas.
se habla de suplencia o subrogancia. ¿No existe la posibilidad que exista interinato? ¿O esa figura no calza acá en este caso? ¿Suplencia o subrogancia? La pregunta es, ¿no calza el interinato, un juez interino? Una consulta. ¿Sí? ¿Sí? Creo yo. Francisco. Sí, es razonable la duda, presidente, pero la suplencia o subrogancia de alguna manera va a ser para reemplazar la función de aquel que haya sido designado como especializado a permanencia, en el caso de la judicatura. Lo que podría ocurrir en caso de incurrir a una causal que conlleve al interinato es que va a haber una vacante que va a haber que llenar por un periodo transitorio. No obstante, el tribunal mantiene la obligatoriedad de designar a uno de sus jueces como aquel que tiene que cumplir la función especializada. Entonces, en ese caso, el interinato va a afectar al tribunal, pero no al juez especializado, que tendría que ser sustituido por otro más bien. Entonces, tendería más bien a pensar que no se daría la necesidad de la figura, precisamente porque va a afectar al conjunto de jueces del tribunal, pero no al que se designe como especializado, que tendría simplemente que la Corte redesignar otro, digamos. Muy bien, si ustedes estiman que no. Ministro. Presidente. Sí, la verdad es que en mi experiencia me toca nombrar a muchos jueces interinos, no solamente jueces suplentes. Sí, pues, o eso es, subrogantes. Es una situación distinta y por lo tanto es mejor incorporarla. Yo creo que no pecamos ni de venial si lo incorporamos. Prorrogarlo o actuar en un interinato en conformidad a la ley. Claro. En caso de No perdemos suplencia, nada con incorporar. coma, subrogancia o interinato. Exacto. La Sí, Secretaría que puede... la Secretaría lo arreglarse. redacte. Muy bien. Lo segundo es que en el inciso tercero, cuando empieza el párrafo, incluirá además las referencias necesarias, comprender los caracteres, yo creo que incluirá además las referencias necesarias, coma, ¿cierto? Incluirá además las referencias necesarias, coma, tendría que llevar una coma, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Las referencias necesarias para comprender. Ah, ya. Ya, aquí entonces la Secretaría también lo... Muy bien. Entonces, en votación, señor secretario. Bien, el presidente pone en votación el artículo 29 ter con las dos enmiendas que se han señalado. La primera para el inciso primero y la segunda en el inciso tercero. Senador Pérez, senador Alaman, senador Buenchumilla. Por favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobado el artículo 29 ter. Vamos ahora al artículo 16 bis. En la página 149 del texto comparado está la regulación de las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Se introducen una serie de modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Esta es la disposición que se había empezado a analizar en unas sesiones atrás y que generó algunas dudas respecto de la manera en que esto se iba a implementar, y a partir del estudio que ha hecho el Ejecutivo vienen proponiendo una nueva redacción para el artículo 16 bis en la página 149 del texto comparado, página 3 del nuevo documento. Leo, señor presidente. Muy bien. Artículo 16 bis, así quedaría. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, letra G, las competencias de los juzgados de garantía relativas a los procesos referidos a la responsabilidad penal de adolescentes que establece la Ley 20.084 serán ejercidas de la siguiente forma. 1. En el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Santiago existirán al menos una sala especializada
destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias sobre las comunas que comprende, radicada en alguno de los juzgados de garantía que ejerza competencias en su territorio y que deberá estar integrado en la forma prescrita en el artículo 16 quater con al menos 6 jueces. Quedarán exceptuadas de esta disposición las comunas correspondientes al juzgado de garantía de Colina. ¿Vamos examinando por número, presidente, o lo leemos entero? Porque es largo. Perdón, ministro. Alcance de forma, pero existirá, Sí. no existirán. Le pregunto al Ejecutivo, ¿podemos examinarlo por número o es una cosa que tenemos que tener una visión completa? ¿Por número? No, pero el Ejecutivo debe saber si o no. ¿No están interdependientes, relacionados, qué sé yo? No. Muy bien, señor secretario, vamos entonces a proceder por número. Claro, perfecto. Entonces, habría que pronunciarse respecto al número 1 del artículo 16 bis, presidente. Al margen de la observación del señor ministro respecto del cambio de la palabra existirán, que venía en el texto propuesto, por existirá. Senador Lamán. En el caso de Colina se prefirió, en acuerdo con todas las instituciones, suprimirlo del tratamiento especializado en el Centro de Justicia y dejarlo radicado en el propio Tribunal de Colina, al que se le agrega la dedicación preferente por las razones un poco que explicábamos en la sesión anterior y colgado un poco del comentario del senador Durresti, digamos. El tema de la cercanía, el traslado, etcétera, parece mucho mejor servido en el propio territorio que trasladando a víctimas, imputados, defensores, etcétera, hacia el Centro de Justicia. A pesar que no tengo una sala especializada. A pesar de que no tenga el volumen de causas no lo permita, que sí se agrega dentro de aquellos, como todo el lugar de institución, que tiene dedicación con una sala preferente dedicada a este tema. Porque se espera que tenga un volumen de causas importante, pero no que justifique una sala de lunes a domingo 24 horas. Ahora, perdón, presidente, una Sí, consulta, señor senador. esa es una estadística que se tiene. Porque a mí el problema de Colina no lo tengo muy claro, pero sí en un numeral más adelante, que podríamos discutirlo en su momento también, pero de la Corte de Apelaciones de Concepción, es que en la provincia de Biobío y la provincia de Arauco, porque tengo la impresión que van a ser tratadas igual, no habiendo juzgados especializados, o sea, una sala especializada, pero creo que tienen diferencias ambas. Entonces, si la estadística, poder conocerla, digamos, para poder refrendar la situación. Si me permite, presidente, en relación a eso, el estudio de base que permitió la propuesta original está entregado a la comisión, el informe Intelli de la Universidad de Chile, y tenemos un pequeño cuadrito con actualización de datos que también lo podríamos hacer llegar y que de alguna manera ratifica la estadística. Una consulta, una duda teórica más bien. Cuando hablamos del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando hablamos de territorio no hablamos de competencia. La Corte tiene competencia en el territorio de Santiago. Es una duda que planteo, señor ministro. Yo creo, presidente, que el territorio jurisdiccional es lo que difiere el lugar donde actúa una corte de otra. Las competencias son varias. Las competencias son penales, civiles, constitucionales, son aquellas materias respecto de las cuales tienen atribuciones para... Sí, pero me refiero a que en las reglas de competencia del Código Orgánico de Tribunales, uno de los elementos de la regla de competencia es justamente el territorio. Se ejerce En un cambio, la territorio jurisdicción determinado. es la facultad que tiene del Estado de ejercer justicia, digamos. Entonces, cuando se dice en el territorio jurisdiccional, no estamos diciendo en el territorio en el cual tiene competencia la Corte. Donde ejerce Yo, jurisdic- perdón, me o planteé donde una ejerce- duda. O donde ejerce jurisdicción. No me parece que... ¿O es demasiado teórica la duda? No creo que marque una diferencia. Ah, Francisco se ríe, Juan Colombo, digamos. Bien, entonces, en votación ese número 1. Bien, el presidente.
¿Ah? Después de la reflexión del presidente quedamos todos marcando ocupados. Bueno. Se pone en votación entonces el número 1, senador Pérez, senador Alamán, presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobado el número 1 del artículo 16. ¿Ya? Vamos al número 2, dice lo siguiente. En el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de San Miguel existirá al menos una sala especializada destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias en las comunas correspondientes al 10º, 11º, 12º y 15º juzgados de garantía, radicado en algunos de dichos juzgados y que deberá estar integrado en la forma prescrita en el artículo 16 quater con al menos un juez. Francisco. Gracias, presidente. En la propuesta original, estos juzgados básicamente corresponden a aquellos que están radicados en el Centro de Justicia, pero que se refieren a competencias de la Corte, del territorio jurisdiccional de la Corte de San Miguel. Nosotros los teníamos tratados en conjunto con San Bernardo y Puente Alto en la propuesta original, con el objetivo de dotar a 3 jueces y concentrar la totalidad de las competencias en dicho lugar, radicado en el juzgado de San Bernardo. A propuesta de las propias instituciones, tanto Defensoría Penal Pública como Ministerio Público coincidieron en que para ellos y para dotar una mejor gestión de las causas, era mejor independizar cada uno de esos 3 polos, es decir, dejar una sala especializada en San Bernardo, dejar una sala especializada en Puente Alto y dejar una sala especializada en el Centro de Justicia, cada una con un juez dedicado 24/7 a estos procesos. Este numeral corresponde precisamente a la posibilidad de unificar a todos los juzgados que comprenden la zona sur que están radicados en el Centro de Justicia, es decir, a uno de estos 3 casos, los otros vienen justo en uno de los numerales siguientes. Muy bien la aclaración. Si les parece, entonces lo colocamos en votación. Señor secretario. En votación el número 2, ya leído, senador Pérez, senador Alamán, presidente. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el número 2. Pasamos ahora al número 3. Dice así, en el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Concepción existirá al menos una sala especializada destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias sobre las comunas de Concepción, Penco, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz, Chihuayante y Hualqui, radicada en el Juzgado de Garantía Concepción y que deberá estar integrado en la forma prescrita en el artículo 16 quater con al menos un juez. Habría que... Sí. ¿Radicado en el juzgado de garantía de Concepción, tendría que decir, o no? Sí, presidente, ahí nos faltó un D. Voy al... ¿Estamos? En votación. En votación el número 3, senador Pérez, a favor, senador Alamán, a favor, senador Huanchumilla. A favor. Aprobado 3-0, el número 3, con la sola enmienda de agregar el término de antes de la palabra Concepción. Vamos al número 4. Dice así, en el territorio jurisdiccional correspondiente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso existirá al menos una sala especializada destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias correspondiente a los juzgados de garantía de Valparaíso y Viña del Mar, radicada en este último juzgado y que deberá estar integrado en la forma prescrita en el artículo 16 quater con al menos un juez. Francisco. Sí, en este caso lo que se nos solicitó también fue evaluar, como mencioné en la sesión anterior, tres jurisdicciones a ver si era posible centralizar el tratamiento de las causas. En el caso de Valparaíso y Viña del Mar, estaban ambas consideradas como una sala especializada independiente en sus respectivos juzgados de garantía, y a la inversa de lo que ocurría en Colina, ambas instituciones tenían más bien la pretensión de que facilitaba mucho la gestión el centralizarlo en uno de esos 2 lugares. Revisamos el volumen de la carga de trabajo, los datos que también nos mencionaba el senador Pérez y que vamos a adjuntar, y efectivamente permiten justificar que en lugar de tener 2
separados tengamos uno solo radicado, en este caso en el juzgado de Valparaíso, con ambas competencias, y sobre esto existiría acuerdo también con las instituciones, de modo tal que entendemos que estamos favoreciendo la gestión que se nos ha solicitado. Muy bien, si no hubiera otro comentario, lo colocamos entonces en votación. Senador Pérez, senador Alaman, presidente. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Se aprueba el número 4 sin enmiendas. Muy bien. Número 5. Dice así: en los juzgados de garantía de Iquique, Antofagasta, Rancagua, Talca, Temuco, San Bernardo y Puente Alto existirá una sala especializada en responsabilidad penal de adolescentes destinada al conocimiento exclusivo de dichas competencias que serán ejercidas en la forma prevista en el artículo 16.4. Muy bien, si le parece, en votación. Bien, senador Pérez, a favor. Senador Alaman, a favor. Senador Huanchovilla, a favor. Sí. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 5 sin enmiendas. Sí, me apunta el abogado ayudante que hay una duda que había surgido en la lectura muy preliminar de este texto, que no hay indicado un número de jueces en este caso. A lo mejor hay una explicación de eso y al Ejecutivo, perdón, Sí. presidente, se nos había quedado en el tintero. Sí. Francisco. Sí, en todos los casos anteriores, cada sala tiene que tener al menos un juez radicado, de modo tal que no es necesario reiterarlo. Lo que sucede en los casos anteriores es que estamos unificando territorio, en todos los casos, y además estamos agregando un mayor número de jueces por sala, porque acá no estamos creando un tribunal, sino que estamos radicando en una sala un conocimiento específico, de modo tal que esa sala va a tener su juez ya por las reglas generales, y acá no es necesario especificar cuántos, ya que no estamos modificando la estructura en general, sino que estamos solamente estableciendo que en una de esas salas, que al menos tiene su dotación de jueces, va a tener que llevarse a cabo solamente el conocimiento de este tipo de procesos. De modo tal que acá resulta innecesario, a diferencia de los casos anteriores, en que estamos o unificando jurisdicciones o aumentando la cantidad de jueces como en el primero. Muy bien, aclarado el punto, entonces ya está aprobado el número 5, vamos al número 6. En los juzgados de garantía de Arica, Copiapó, La Serena, Chillán, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas y Colina, y en todos aquellos en cuyo territorio jurisdiccional estuviera emplazado un centro de cumplimiento de la pena de internamiento en régimen cerrado con programa de reinserción social prevista en la letra A del artículo 6 de la Ley 20.084, se deberá asignar una sala preferente que destinará las jornadas o días que fuesen necesarios para el conocimiento exclusivo de las competencias de que trata el presente artículo, en atención al volumen de audiencias que se debieren programar. Francisco. Vicepresidente, este tipo de estructura no venía en el proyecto original. Es una estructura relativamente compleja que precisamente fue solicitada dentro de las conversaciones que tuvimos, en este caso con la Defensoría Penal Pública, y estuvo de acuerdo el Ministerio Público. ¿Cuál es la idea? En todos estos lugares, al no haber una sala especializada 100%, lo que va a operar es la agenda, y se establece por ley en el numeral siguiente que el tribunal va a tener que organizar la agenda, cosa que cuando haya un volumen importante de la carga de trabajo semanal, podamos radicar en ciertos segmentos de la agenda semanal el conocimiento exclusivo de este tipo de procesos, cosa de favorecer la integración de los fiscales, defensores especializados y evidentemente de 1 o 2 jueces que sean los que normalmente integran esas salas. Lo que se nos pidió es que además de eso pudiera siempre recaer en la misma sala, cosa que pudiéramos favorecer con esta modalidad una integración más especializada precisamente para el conocimiento. Es decir, que cada vez que haya que por agenda concentrar, siempre se concentre en la misma sala. ¿En qué lugares? En todas las capitales regionales que no cuentan con sala especializada y en aquellos lugares donde haya un centro de cumplimiento privativo de libertad, ya que se estima que son aquellas que van a tener el mayor
volumen de proceso. Es decir, un concepto relativamente nuevo, la sala preferente, que no es más que el funcionamiento con agenda, pero siempre radicado en la misma sala. El cumplimiento de esta regla básicamente consiste en una resolución administrativa del tribunal donde va a tener que decir siempre, en este caso, el funcionamiento concentrado de agenda va a tener que recaer en la sala 1, en la sala 2, etc. Y con eso entendemos que se va a favorecer también una integración más proclive a tener criterios comunes entre fiscal, defensor y el juez. Y acá en Chocolina, por ejemplo, precisamente porque es un lugar donde hay centro de cumplimiento. Bien, yo creo que quedaría más en la literatura si después de la ley 20.084 se colocara una coma. Ujú. Muy bien. En votación, señor secretario. Ya, en votación el número 6 con la enmienda que ha sugerido el presidente, senador Pérez, senador Anaman, presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo, y se aprobaría esta disposición con la enmienda ya indicada. Vamos al número 7, presidente. Sí, muy bien. Paso a leer. En los demás tribunales que ejerzan las funciones de los juzgados de garantía, se deberá priorizar la asignación de jornadas, días o salas con dedicación exclusiva para el ejercicio de dichas competencias en atención al volumen de audiencias que se debieren programar para su conocimiento, debiendo así garantizarse en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas de que trata el artículo, debiéndose así garantizar un procedimiento. Francisco. Sigue, perdón. Ah, Es que me Pero quedé aparte. pensando en el. Bueno. En cualquier caso, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer que las salas especializadas de que trata el presente artículo sean integradas con un mayor número de jueces en atención al volumen de causas referidas a su competencia o de las audiencias que se debieren programar. En todo caso, se deberá considerar la necesidad de mantener una adecuada coordinación con los fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos que se encontraren asignados en forma especializada por los respectivos procesos. La unidad de administración de causas deberá realizar las coordinaciones que sean necesarias a dichos efectos. Presidente. Francisco. Sí, el numeral séptimo se integra en el inciso primero y los otros dos incisos corresponden a inciso segundo y tercero, que se aplica a todos los numerales en general. En relación al numeral séptimo, precisamente trata del caso general, el caso genérico de especialización que se está promoviendo, que cubre la mayoría de las jurisdicciones y básicamente la obligatoriedad por ley de concentrar las causas en base al procedimiento normal de distribución en base a agenda, digamos. Es decir, el tribunal todas las semanas tiene que ordenar el conocimiento de casos que son de audiencia programada y la idea es que por ley sea obligatorio concentrar en esa distribución las causas de RPA en una sala cada semana. Y eso es la regla general como base. Los otros dos casos corresponden un poco a una materia distinta. No sé si prefiere, presidente, votar el numeral y separado los incisos, que tiene que ver con la posibilidad de ampliar, como veíamos en la sesión anterior, ampliar en este caso la cantidad de salas que se van a radicar con exclusividad. ¿O prefiere la explicación de inmediato? El señor secretario quiere formular un par de preguntas. Después, senador. Sí, entiende la Secretaría, salvo corrección del Ejecutivo, que los dos últimos incisos que se leyeron empiezan en la página sexto, en cualquier caso y en todo caso, no son párrafos del número 7, sino que son incisos apartes. Por eso había detenido yo mi lectura en la mención del artículo 15. Y la otra cuestión, creo que sería mejor, en vez de hablar en este número 7, debiendo así garantizarse en el procedimiento objetivo y general, debiendo garantizarse un procedimiento objetivo y general de distribución. Eso nomás. El Ejecutivo, perdón. Víctor. Gracias. El primer inciso es por todos los otros juzgados de garantía que no están conformados de acuerdo a los números anteriores y por lo tanto esa obligación de
deberá priorizarse la asignación de causa una responsabilidad del Tribunal de Garantía. Eso es absolutamente claro. Claro, ese procedimiento, salvo que uno lo regule en la ley, va a ser un procedimiento que van a establecer cada tribunal en el país, digamos, si es que no lo jugamos en la ley. En los otros dos, quiere decir que la Corte, en los casos del 1 al 6, va a poder decidir la intervención con más jueces. Es una decisión de la Corte, pero para los casos que están establecidos en el número 1 al número 6. Y en el otro caso, establece también una cosa general, que es la coordinación con el Ministerio Público y los defensores. Y esa obligación queda en la unidad de administración de cada tribunal de garantía, esa atribución de coordinación. ¿Es así? Francisco. Gracias, presidente. Con respecto a lo primero, el procedimiento objetivo y general está normado hoy día. Está normado precisamente en el artículo 15 al que hace referencia a esta norma, y dice: la distribución de las causas entre los jueces de los tribunales de garantía se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general que va a ser anualmente aprobado por el Comité de Jueces de Juzgado a propuesta del juez presidente o solo por este último según corresponda. Y un procedimiento que funciona de manera estándar en todos los juzgados que están integrados por más de una sala. De modo tal que lo que hace esta disposición es obligar a que en ese procedimiento que ya funciona se considere de manera particular la especialización de estas causas, de modo tal que nosotros entendemos que ahí no van a haber dudas, porque es algo que ya funciona hoy día, que están acostumbrados todos los tribunales. En relación al inciso segundo, efectivamente, como usted señala, se trata de una facultad que hoy día, en principio, tendrían los comités de jueces, en los lugares donde existen varias salas, de poder redistribuir la cantidad de jueces que integran cada sala, y tal como explicábamos en la sesión anterior, nosotros queremos subir esa facultad a la Corte de Apelaciones, precisamente porque se trata de una facultad que puede impactar en el funcionamiento del resto de las instituciones, en este caso en particular, ya que ellas van a tener que concentrar en más salas el personal especializado que tienen que destinar por ley al conocimiento de estos procesos. Nos ha parecido que en el fondo se requiere de una decisión un poco mayor que garantice el hecho de que se ha tomado conocimiento y se ha conversado con el resto de las instituciones para no generar un impacto negativo en su forma de organización, o al menos para que tengan el tiempo a efecto de poder diseñarla o reestructurar. Y eso es precisamente lo que se refuerza en el inciso final, y precisamente la unidad de administración de causa es la que se encarga en general de este tipo de coordinaciones y procedimientos. Por tal que no estamos modificando la estructura general, sino solo remitiéndonos a ella, pero lo que sí modificamos es el hecho de subir esta competencia que hoy día en general es del Comité de Jueces a la Corte de Apelaciones, haciéndonos eco de que potencialmente puede tener un impacto en el resto de las instituciones. Solo en lo referido al número de salas que funcionarán. La cantidad de jueces, etcétera, según vimos, o el territorio, tienen una respuesta distinta que la vamos a ver más adelante en el resto de las modificaciones. Bien, para que recapitulemos, estamos tratando y votando el artículo 16 bis, que llega hasta el número 7. En cualquier caso, ese es el inciso segundo, ¿no es así? El inciso segundo, y lo que empieza en todos los casos sería el inciso final, el inciso tercero. ¿No sería el número 8? No, sería el inciso segundo. O sea, el artículo 16 tiene 3 incisos. El primer inciso con 7 números, y después el segundo inciso comienza con la frase en cualquier caso, y después el inciso final, ¿no es así? Para que no, nada, estamos en el séptimo. Yo en el séptimo creo que habría que precisar ahí las comas por ahí que le faltan para que quede más clarito. Bien, en votación el número 7, entonces, señor secretario. Presidente, pone en votación el número 7, senador Pérez. Senador Alaman. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el número 7. Vamos al inciso segundo. Vamos al inciso segundo. En votación el inciso segundo. En votación el inciso segundo. Senador Pérez. ¿A favor? A favor. Senador Alaman. A favor. Senador Buenchumilla. A favor.
Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa y 1 negativa. Aprobado el inciso segundo. El inciso tercero. En el inciso tercero quiero hacer una consulta al Ejecutivo. Dice, en todos los casos se deberá considerar la necesidad de mantener una adecuada coordinación con los fiscales. No sé si eso es una norma legal, porque suponiendo que no estuviera esa norma, ¿significa que no deben coordinarse? Esa es una cuestión operativa, porque con o sin ley, necesariamente las partes tienen que coordinarse. No sé por qué tenemos que elevar a la categoría de ley una cuestión que es inherente al cumplimiento de las funciones propias que tienen todos los participantes en el proceso, de que se coordinen. Lo planteo yo como una duda, no sé si el Ejecutivo tiene... Francisco, ¿no? Ministro. Presidente, yo creo que da experiencia histórica de instituciones que no se coordinan. No está de más enfatizar en la necesidad de que así ocurra. Aquí este sistema, por la forma como opera, va a requerir de la coordinación de los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría. Y por lo tanto, instalar la coordinación a mí me parece conveniente. Y particularmente creo yo, a lo mejor pensando en su redacción, uno podría haber empezado por la segunda frase, porque está radicando la coordinación en la unidad de administración. ¿Quién es el encargado? La unidad de administración de las causas deberá hacer las acusaciones que sean necesarias con los fiscales del Ministerio de Defensores Penales Públicos. Quizás ahí quedaría más clara la inquietud que usted plantea. Pero en el fondo establecer una obligación, en este caso a la unidad de administración, exacto, que debe coordinar estas que es cosas. la que tiene que hacer. Sí, yo creo que ese es el sentido, porque ahí adquiere sentido la norma legal. sentido Claro. la norma que se está planteando. Sí. Me parece muy bien. Si le parece que, señor secretario, con esa precisión pudiéramos votar ese número. Sí. Claro, quedaría así en principio. La unidad de administración de causas debería realizar las coordinaciones que sean necesarias para mantener una adecuada, con los fiscales del Ministerio, para mantener una adecuada coordinación con los fiscales y los defensores penales públicos que se encontraran asignados en forma... Sí, ya. Vale, muy bien. Sí, ¿le parece entonces en votación? ¿Mm? Senador Pérez. Senador Alamán. Presidente. A favor. Entonces, aprobado el inciso tercero con las enmiendas ya indicadas. Por unanimidad. Muy bien, despachado entonces el artículo 16 bis. Señor secretario, continuemos Vamos al artículo entonces. 16 ter. Dice lo siguiente, la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo. La Corte Suprema, con informe favorable de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal establecida en el artículo 12 ter de la Ley número 19.665, podrá ampliar el número de salas especializadas de que trata el artículo precedente con sujeción a la planta de personal. Francisco. Sí, la posibilidad general de ampliar sala es parte de la facultad de organización del tribunal. En este caso en particular tiene la diferencia o la distinción de que lo que se especializa de alguna manera es un régimen que en su base tiene radicación legal. O sea, por ley estamos estableciendo en el artículo que ustedes acaban de aprobar que en determinados lugares solo una sala va a poder conocer de ciertos procesos. El tema es que la variabilidad de causas puede ofrecer en algunos otros territorios jurisdiccionales la posibilidad de ampliar el número de salas. Pero esto sí constituye para la Defensoría Penal Pública, para el Ministerio Público, una demanda de gestión mayor. Porque por ley, si se suma una sala, ellos van a tener que redistribuir su personal para poder cumplir con la agenda completa con una persona, fiscal o defensor, que tenga la especialización requerida por ley, y eso puede ser una decisión que implique una reorganización, insisto, no fácil dentro de la estructura general de funcionamiento de ambas instituciones. Por ello, de alguna manera, lo que se conversó, esta facultad estaba puesta en el texto que se presentó como proyecto de ley
originalmente como una facultad que también podían optar en general las Cortes de Apelaciones, y lo que se hizo fue precisamente para darle eco y sentido a la posibilidad de que las instituciones concuerden estos lugares donde se va a emplear la cantidad de salas, que esto cuente con un paso previo por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, de modo tal que a partir de lo... ¿Perdone? Uy, Sí. sea, Esa comisión la preside el ministro de Justicia, actúa como secretario ejecutivo, un funcionario del ministerio, y es representada directamente por la más alta autoridad del Ministerio Público, Fiscal Nacional, Presidente de la Corte Suprema, Defensor Nacional, los directores de ambas policías y el presidente del Colegio de Abogados con más afiliados de Chile. Esos son integrantes estables con derecho a voz y a voto. Y además se puede invitar a otros donde normalmente asisten el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile, por ejemplo. Una pregunta y una duda, ¿no? ¿Aquí le estamos dando más facultades a la Suprema para esto? ¿Es una nueva facultad? Yo entiendo al revés, las tiene la Corte Suprema. Las tiene. Lo que pasa es que cuando se discutió esto en la primera oportunidad, se hizo ver la inquietud que representaba Francisco Maldonado, de que si la Corte realiza estas ampliaciones, ¿qué pasa con los otros actores que van en una situación de desmedro? Para poder tener un equilibrio y tener una evaluación previa de lo que significa y del impacto, se dijo que lo vea esta comisión. Esta comisión efectivamente fue creada cuando se instaló la reforma procesal penal, provisoriamente durante 5 años para ayudar a la instalación, y como fue muy exitosa, se instaló de forma permanente y ha permitido, funcionamos, me ha tocado a mí presidirla desde el año pasado, funciona muy activamente. Hoy día tuvimos una sesión extraordinaria a propósito de la puesta en marcha de la ley de entrevistas video grabadas. Van los titulares y se analiza con mucho detalle. Es una comisión que funciona muy seriamente, muy responsablemente, y por lo tanto es un buen filtro para adecuar lo que significa el necesario crecimiento que puede tener una situación determinada, pero con todos los otros actores presentes para evaluar los efectos que tiene esa decisión. Yo me refería, ministro, a cómo estamos innovando aquí en esta materia, en este articulado, junto con otra materia vamos a tener que consultar la Corte Suprema, porque esto no ha sido consultado de todas maneras. No ha sido consultado la Corte Suprema esto. Vamos a tener que consultarla. Bueno, oportunamente entonces enviaremos, digamos, la consulta a la Suprema. Víctor. La consulta tengo mis dudas porque sin duda si se le estuviera dando una nueva atribución a la Corte Suprema, aquí le estamos dando una nueva atribución a una comisión de coordinación. No, a la Suprema. Sacamos la consulta, si no... Claro. Bien, no sé, pues consultemos a la Secretaría. ¿Qué opina la Secretaría? La Secretaría entiende que debería consultarse a la Corte Suprema, toda vez que, si bien el organismo, Comisión de Coordinación, existe, hay el ejercicio de una atribución que está vinculada aquí y que se está de alguna manera regulando en esta disposición, y por lo tanto, y además la Corte Suprema en el texto que conoció con anterioridad no vio esta disposición, y sería muy complicado que después tuviéramos algún problema en la tramitación respecto de la exigencia que establece la Constitución cuando se refiere a atribuciones de la Corte Suprema, no va a ser la consulta correspondiente. Además, todas estas disposiciones que se han aprobado anteriormente, que son nuevas, también va a haber que remitirla a la Corte Suprema para su examen. Muy bien, esa era oportunamente en consecuencia. Bien, en votación en el 16 ter. Bien. Senador Pérez. A favor. A favor, presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo 16T. Muy bien. En la página 7 del texto nuevo que ha traído el Ejecutivo hay una redacción para un artículo 16 quater. Paso a leerlo. Dice así: a efectos de la integración de las salas especializadas de que tratan los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 16 bis,
sería una coma, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá un procedimiento de destinación de jueces de garantía de carácter equitativo, anual o bianual, a partir de aquellos que integren los juzgados de garantía que tengan competencia en el correspondiente territorio jurisdiccional, debiendo, en cualquier caso, asegurar un estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 bis de la Ley número 20.084. La integración de dichas salas especializadas en base a dicho procedimiento se ejercerá en forma exclusiva. El procedimiento de que trata este artículo también se aplicará a la integración de las demás salas preferentes de responsabilidad penal de adolescentes, a las que se refiere el numeral 6 del artículo 16 bis y las referidas en el numeral 7 respecto de los jueces que en cada caso integran los juzgados de garantía correspondientes, quienes, sin embargo, también podrán ejercer las demás competencias que son propias del tribunal. Bien, Francisco. Sí, gracias, presidente. Básicamente lo que se regula en cada inciso es el procedimiento básico que tiene que seguir la Corte respectiva para los efectos de poder radicar. ¿Quién va a ser el juez del conjunto de jueces que integran el tribunal, que va a estar radicado por 1 año o por 2 años en el tribunal, en la sala especializada, perdón? Se ratifica en el inciso primero que esa destinación va a ser exclusiva, de modo tal que no pueda integrar el resto de la sala, y en relación a lugares donde haya preferencia o simplemente donde se funcione en base a agenda, la idea es que siempre también sea el mismo juez el que integre la sala correspondiente, preferente o que reciba el mayor volumen de causa en base a la agenda, con la diferencia de que estos segundos jueces también van a poder integrar el resto de la sala, ya que su competencia no es exclusiva. Es básicamente eso. La verdad, técnicamente se podría hacer en base a las normas generales, pero hemos preferido desde el principio, y esto no fue observado por la Corte, dejar constancia formal de aquello. Muy bien, gracias, Francisco. Andrés. ¿Qué significa que el procedimiento sea equitativo? Que hayan Establecerá tenido un procedimiento equitativo, de carácter equitativo. ¿Qué se quiere decir con eso? que Francisco. al mismo tengan acceso todos los jueces del tribunal. Y lo que nos puede pasar, senador, es que en algunos casos haya más de un juez interesado en ocupar la plaza, porque tiene una pretensión mayor de especialización, le interesa la materia, y en otros casos nos puede pasar más bien que no haya ningún juez interesado específicamente, habiendo varios que tengan especialización. O sea, la idea de alguna manera es que la Corte pueda gestionar ambos tipos de dinámica para poder dar acceso a todos, o en su caso repartir la carga respecto de todos los miembros del tribunal. A ver. A ver, yo le voy a pedir al señor secretario que le demos una nueva lectura a esa parte, señor secretario, al artículo 16.4, para entenderlo bien. Al inciso primero. Al inciso primero, ya. A efecto de la integración de las salas especializadas de que tratan los números 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 16 bis, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá un procedimiento de destinación de jueces de garantía de carácter equitativo, anual o bianual, a partir de aquellos que integren los juzgados de garantía que tengan competencia en el correspondiente territorio jurisdiccional, debiendo, en cualquier caso, asegurar un estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 bis de la Ley número 20.084. La integración de dichas salas especializadas en base a dicho procedimiento se ejercerá en forma exclusiva. Le estamos dando aquí en la ley una facultad a la Corte de Apelaciones para establecer un procedimiento de destinación. ¿No es cierto? No sé si estamos claros en eso. Dice, la Corte de Apelaciones respectiva establecerá un procedimiento de destinación. ¿Qué va a destinar? A los jueces. Y esa destinación, o ese procedimiento, no sé a qué se refiere, si es al procedimiento o a la destinación, tiene que ser de carácter equitativo. Evidentemente que se presta para una interpretación de qué manera ese procedimiento debería ser equitativo.
respecto a los jueces de garantía. O que alguien objete el procedimiento diciendo que no es equitativo. ¿Por qué no lo dejamos simplemente que sea un procedimiento de destinación? Porque yo creo que establecerle ese umbral sin que quede claro qué queremos decir. Me da la impresión, ¿no, Pancho? Sí, yo creo que no es equitativo el término preciso, porque el término equitativo tiene una cierta valoración ética. Y yo creo yo creo que es objetivo, más bien, ¿eh? ¿Cierto? Yo entiendo que el procedimiento debe ser de carácter funcionalmente, digamos, objetivo. ¿Sí? Muy bien, entonces le borramos de carácter equitativo por de carácter objetivo. ¿Y le ponemos objetivo? ¿Sí? ¿Le parece o no? Porque objetivo significa así que no sea discrecional, que no Claro, sea... exactamente. Sí. Reglas parejas para todos. ¿Sí? ¿Le parece? Muy bien. La Secretaría tiene una duda respecto del inciso segundo, señor secretario. Sí, la duda, estábamos conversando aquí con el abogado ayudante, es si en el inciso segundo, cuando se fijan estas condiciones, se está pensando en que todos los jueces que se regulan en este procedimiento son jueces especializados. Francisco. Sí, en las salas preferentes no se exige por ley que integre un especializado, de modo tal que puede ser cualquiera. Y lo que se busca, precisamente en consonancia con la idea de la preferencia, es que siempre caiga en el mismo juez, ojalá, o en los mismos jueces, cosa de poder, si bien no obligar a la especialización y a la exclusividad, al menos establecer una rutina donde participen las mismas personas, y eso va a permitir también favorecer la uniformidad de criterio, de modo tal que la observación es válida, pero al hablar de preferentes no estamos exigiendo esa especialización en particular, de modo tal que el problema no se daría. Bien, entonces en votación el artículo 16 cuáter con la modificación que se vio. Señor secretario. Con la sustitución de la expresión equitativo por objetivo. Senador Pérez. Senador Alaman. A favor. Presidente. A favor. Aprobado entonces el artículo 16 cuáter con la enmienda ya indicada. 3 votos a favor, ninguno negativo. Aprobado el artículo. Vamos a la página 154 del texto comparado. Hay una modificación al número 3 del artículo 17, que el Ejecutivo trae una redacción nueva, pareciera que es una indicación solo de referencia. Le voy a dar lectura. Leo en la página 7 del nuevo texto. Lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 16 bis será aplicable a los tribunales de juicio oral en lo penal para el ejercicio de las competencias que les corresponden en relación a los procesos referidos a la responsabilidad penal adolescente que establece la ley 20.084. Muy bien, entiendo que es de referencia. Si les parece, en votación, señor secretario. Senador Pérez. Senador Alaman. Por favor, Rodrigo. Senador Buenchumilla. A favor. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Se aprobaría entonces la enmienda de agregar un inciso final al artículo 17. Muy bien, aprobado. Bueno, después viene una indicación, una propuesta del Ejecutivo recaída en el artículo 26 bis, que página 155 del texto comparado. Hay una indicación, la indicación 124 del Ejecutivo, y lo que nos viene a decir esta nueva propuesta, que no se modifica esta indicación. Por lo tanto, no lo ha votado la comisión y por lo tanto deberíamos darle lectura y proceder a su votación. Muy bien. Estamos 155. 155 del texto comparado y página 8 del texto que ha traído el Ejecutivo. ¿Vale? Voy a darle lectura. Dice, en aquellos juzgados de garantía en que funciona una sala especializada para el conocimiento de los procesos referidos a la responsabilidad penal de adolescentes
que establece la Ley 20.084, las visitas de que tratan los artículos 567 y 578 se realizarán por uno de los jueces de garantía de adolescentes que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubique cada centro de internación en régimen cerrado, centros destinados a la ejecución de la internación provisional y centros en que se cumpla la sanción de libertad asistida especial con reclusión nocturna. A dichos efectos, el comité de jueces respectivo deberá establecer un sistema objetivo de turnos considerando una distribución equitativa en atención a la cantidad de recintos ubicados en el respectivo territorio jurisdiccional y su distancia del lugar de asiento preferente del juzgado. Entonces, esta es la indicación 120. Francisco. Sí, básicamente lo que se hace es que la facultad de realizar la visita a los centros privativos en los lugares donde haya jueces especializados la hagan, él o los jueces especializados. Normalmente va a coincidir lugares como la zona metropolitana en que van a haber más de un centro, donde se va a requerir más de un juez, y para esos efectos también se establece que la Corte establezca la distribución correspondiente. No tiene mucho sentido si tenemos jueces especializados que no sean ellos quienes realizan la visita. Lo único que hace la norma es eso, esas dos obligaciones que no se modifican, en lugar de ser distribuidas entre cualquiera de los jueces por turno, va a tener que recaer en los jueces especializado, él o los jueces según la cantidad que se necesite. Muy bien, yo creo que ahí sí le viene el carácter equitativo que señala, digamos, en el sentido que no se le cargue la mano solamente a uno, sino que, ¿cierto? Señor ministro. Sí, yo entiendo que esta fue una norma que fue incorporada en el proyecto original y fue aprobada en general, y no habiendo indicación se debería entender aprobada. Señor secretario. Punto 24, que es del Ejecutivo y que hay que votarla. Estamos hablando, sí, en el boletín de indicación, en el texto comparado que ustedes tienen a su disposición, la Secretaría tiene que registrar para efectos del informe qué ocurrió con la indicación 124 y por lo tanto hay que pronunciarse sobre ella. Sí, sí. Página 155 del texto comparado. Sí. Bien, entonces, En votación, Francisco, estamos Sí, solo Francisco. una, que nos dimos cuenta, a propósito de una observación de la Defensoría, tenemos un pequeño matiz. La palabra técnica no es internación provisional, sino internación provisoria. Suena un matiz, pero la internación provisional es una institución distinta, se refiere a una medida de seguridad, de modo tal que habría que realizar esa corrección técnica solamente. sí. Muy bien, se cambia la palabra provisional por provisorio, ¿no? Internación provisoria. Provisoria. Muy bien, en votación la indicación. Senador Pérez. Senador Alaman. A favor. Señor presidente, a favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguna negativa. Aprobado el artículo 26 bis con la enmienda ya indicada. Vamos a la redacción que está proponiendo el Ejecutivo para el artículo 26 ter. Hago presente a sus señorías que en el artículo en la página 156 del texto comparado está la indicación 125. El Ejecutivo viene proponiendo una nueva redacción para el artículo 26 ter. ¿Entiende la Secretaría, salvo que reemplazaría esa indicación 125? ¿Ya? Sí, o la incorpora. Entonces la explicación, la verdad, es bastante menor, porque el Código Orgánico no tiene títulos en los epígrafes de cada artículo, Sí. y veníamos con el vuelo un poco y hemos agregado cada temática, y claro, el Código Orgánico resultaría extraño que agreguemos un título. Entonces, básicamente lo único que estamos haciendo es suprimiendo la frasecita que identifica de qué trata el artículo, porque el Código Orgánico no cuenta en general con esta mecánica, digamos. Está todo igual. Ya, si la duda es respecto de la indicación 125, página 156 del texto comparado, porque debemos entender que ustedes la están incorporando en la redacción que traen ahora. ¿Eso es así o no?
porque tenemos que pronunciarnos sobre esa indicación, la 125. Sí, en el epígrafe, o sea, ya está incorporada la 125. Estaríamos votando a favor la indicación 125. Ya, lo leo en ese entendido. Quedaría así el artículo 26. A ver. La Corte Suprema, por razones de buen servicio, atendida la carga de trabajo que presenten las salas especializadas de los juzgados de garantía de que trata el artículo 16 bis, y previo informe técnico de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destinará a partir de su planta el número de funcionarios del escalafón secundario y del escalafón de personal de empleados del Poder Judicial que sean necesarios para el funcionamiento de los juzgados de garantía de adolescentes de Santiago, San Bernardo y Concepción. Para dicha destinación deberá considerar especialmente la necesidad de que cada uno de esos juzgados de garantía se encuentren en condición de a. brindar asistencia técnica a los jueces de garantía y orales en lo penal de adolescentes en el desarrollo de audiencias, b. entregar información actualizada y específica respecto a los centros y programas existentes en el respectivo territorio, disponibilidad de plazas y características de la intervención que en ellos se desarrolla, c. realizar las coordinaciones y enlaces que fueren necesarios con el Servicio de Reinserción Penal de Adolescentes y con red de instituciones que ejecutan sanciones y programas en el respectivo territorio jurisdiccional, y d. apoyar a la unidad de administración de causas en las tareas de coordinación que conlleva la distribución de causas. Parece y requiere una explicación. Sí. Francisco. Primero advertir un error, que lo acabo de ver de la lectura, porque básicamente olvidamos modificar el encabezado en relación a en qué juzgado de garantía hay que hacer redistribución de personal. Básicamente tendríamos que remitirnos a los numerales 1 a 4 del artículo 16 bis que se acaba de aprobar, y con eso lo resolveríamos, en vez de mencionar Santiago, San Bernardo y Concepción. Y aquí viene la explicación. Tomamos como base el modelo que había administrado en el Centro de Justicia para los efectos de control de detenciones, el Poder Judicial, y en el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia, por cuanto esta sala va a tener que contar con un personal, la sala especializada en aquellos lugares donde se integran jurisdicciones. Y la idea es que ese personal sea permanente. Entonces, básicamente estamos facultando para los efectos de que se diga quiénes son los que integran el personal de esta sala especializada para efectos de que cuenten con ese grado de permanencia. Eso es esencialmente lo que obliga a hacer esta normativa. En principio el tribunal lo podría establecer por turno, por cualquier dinámica, lo tiene que hacer igual, pero la idea es que de alguna manera dé cuenta de un número suficiente de personal para efecto de poder cumplir los cometidos de la jurisdicción especializada en este caso en particular. Es decir, básicamente es la facultad para efecto de organizar el personal administrativo, redistribuyendo del resto de los lugares en aquello donde se especializa una sala en particular, y la única corrección que habría que hacer es, en lugar de Santiago, San Bernardo y Concepción, remitirse a los números 1 y 4 del artículo 16 bis. No sé, a mí sí, yo creo que no se me quedan dudas de la redacción, señor secretario. La Secretaría entiende que aquí habría que introducir algunas modificaciones a partir de lo que ya se ha aprobado. Desde luego las referencias que hacía el profesor Francisco Maldonado, pero también se utilizan expresiones que habría que corregir a lo mejor en una próxima redacción, porque se habla de juzgados de garantía de adolescentes que han sido reemplazados. Además se habla del servicio de reinserción penal de adolescentes, que también habría que ajustar. Quizás la sugerencia de la Secretaría, que como son varios los ajustes, a lo mejor en la sesión de mañana podrían traer una redacción con los ajustes necesarios para aprobar esta disposición. Ningún problema, y tiene razón la Secretaría, efectivamente nos faltó hacer los ajustes en relación a lo último que se estaba proponiendo, de que mañana salen un par de minutos. Bien, entonces el artículo 26 ter queda pendiente a la espera de una nueva redacción del Ejecutivo. Sigamos, señor secretario, con lo que viene. En la página 10 del documento que ha traído el Ejecutivo,
se hace referencia al artículo 42. En el artículo 42 hay una proposición para agregar al artículo 22 un inciso final nuevo. El artículo 42, leo en la página 158, son las modificaciones que se hacen en la ley 19.640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y se introducen varias modificaciones y en el texto aprobado en general se agrega al artículo 22 un inciso final nuevo del siguiente tenor. Es un inciso que no tiene indicaciones y por lo tanto la Secretaría no entiende bien la referencia que está haciendo el Ejecutivo, porque debiera mantenerse el texto aprobado en general. No tenemos indicación respecto de este artículo 22 en su inciso final. Quedaría tal como está aprobado en general, no hay indicación. Página 105. Sí, estoy hablando de la página 158, ¿no? del texto comparado, y Sí. como hay una referencia al artículo 22, inciso final, no hay indicación, y en la propuesta del Ejecutivo no se modifica, en realidad... Bien, estando aprobado en general y no habiendo indicaciones, en consecuencia no se no procede ni discutirlo ni votarlo. Bien, continuemos, señor secretario. Después se intercala un nuevo párrafo tercero bis en el título segundo del siguiente tenor. El párrafo bis, perdón, ¿en qué página está? Perdón. Tampoco tiene indicación, también no habría que pronunciarse. También está, claro, está aprobado en general, en el texto aprobado en general, lo mismo respecto a las enmiendas que hacen en el artículo 26 bis, que se refiere a las funciones. Ya, parece que aquí me indica el abogado ayudante, hay alguna modificación. Estamos en la página 11 del... Va a ser, presidente, va a ser la página, sí, va a ser en definitiva la página 11. Se refiere, leo en el texto comparado, es la página 159, que son las modificaciones del artículo 26B. Se agrega un artículo 26 bis nuevo que habla de las funciones de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal de Adolescentes y se detallan una serie de funciones. Ahora, el Ejecutivo, en el texto que que nos ha traído el día de hoy, a ese texto aprobado en general quiere hacerles algunas enmiendas que figuran en la página 11 y 12, que recaen básicamente en las letras C, H, I y J. Una forma es leer el artículo y después que el Ejecutivo explique cuáles son las enmiendas. ¿Sí? ¿Les parece? Primero expliquemos para ver en qué consiste, pues es tan largo. Sebastián, por favor. Sí, presidente, bueno, este ha sido un tema que en parte se discutió la semana pasada, a propósito también cuando hablamos en general sobre el modelo de especialización y cómo impacta orgánicamente tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría Penal Pública. En este caso en particular, respecto al Ministerio Público, se consagra en su ley orgánica precisamente una unidad especializada en esta materia, es decir, que pueda dar las directrices generales, estoy resumiendo porque vienen después a explicar cada una de las funciones, pero velar porque dentro del Ministerio Público se ejecute efectivamente este modelo de especialización a lo largo del territorio nacional, pero con esta unidad especializada que depende directamente de la Fiscalía Nacional. Ahora, no obstante ello, y sin perjuicio de la lectura que efectivamente va a señalar va a ser el señor secretario, nos reunimos con el Ministerio Público para perfeccionar este artículo y tenemos algunas propuestas de modificación menores, que no van al punto de la sustancia, desde un punto de vista técnica legislativa y particularmente sí puede haber un punto que dice, con una cuestión más de fondo que habla en general de la adscripción de los fiscales especializados a esta unidad, y eso administrativamente no corresponde. Los fiscales van a estar cada uno en su territorio, van a pertenecer a las fiscalías regionales, por lo tanto no es que estén adscritos orgánicamente a la unidad nacional, y eso hay que hacer una referencia junto con otras que son menores que preferimos hacerla al final de la lectura del artículo, presidente. Bien, vamos, señor secretario, entonces con la lectura del artículo en cuestión. Voy a
a leer el artículo 26 bis en la propuesta del Ejecutivo, que supondría después la presentación de la indicación correspondiente. Dice así, artículo 26 bis, funciones. La Unidad Especializada de Responsabilidad Penal de Adolescentes se encuentra encargada de cumplir con las siguientes funciones. A. Cumplir labores de asesoría para el Fiscal Nacional y para las Fiscalías Regionales en lo referido a la aplicación de la Ley número 20.084. B. Colaborar con los fiscales adjuntos especializados en responsabilidad penal de adolescentes de acuerdo con las instrucciones generales que al efecto dicte el Fiscal Nacional. C. Establecer y mantener procedimientos de trabajo con los fiscales regionales y con los fiscales, se elimina la expresión adscritos, así como con las demás unidades especializadas. D. Realizar visitas periódicas de trabajo en las fiscalías regionales en lo referido al trabajo de los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes, informando de los resultados al fiscal nacional y al fiscal regional correspondiente. E. Efectuar estudios y análisis y difusión de la jurisprudencia referida a la aplicación de la ley número 20.084. F. Proporcionar fallos de interés a la unidad de recursos procesales y jurisprudencia para el ingreso en la respectiva base de datos, especificando la doctrina que en ellos se establece. G. Elaborar y difundir boletines de doctrina y jurisprudencia para apoyar la labor de los fiscales adscritos a la unidad. H. Dirigir conjuntamente con la División de Recursos Humanos la capacitación de los fiscales. Se elimina la expresión adscritos a la unidad. Y proponer al fiscal nacional los ajustes a la legislación nacional que hagan posible mejorar el desempeño del Ministerio Público en las tareas de persecución de los delitos de la ley, debería decir, de la ley 20.084. J. Proponer al fiscal nacional la elaboración y adecuación de las instrucciones generales y criterios de actuación que se estimen necesarios para el adecuado cumplimiento de las tareas de investigación y para el ejercicio de la acción penal pública en los delitos de la ley 20.084. K. Afianzar la relación existente entre el Ministerio Público y los distintos organismos públicos y privados vinculados a la aplicación de la ley número 20.084. L. Coordinar con las policías procesos de trabajo relativos a la investigación de los ilícitos cometidos por adolescentes. M. Participar u organizar congresos, seminarios y reuniones sobre la aplicación de la ley 20.084. Y N. Llevar un registro de las investigaciones sobre los delitos de que trata la ley número 20.084. Bien, creo, Francisco, ¿quieres decir algo o no? Sebastián. Presidente, me voy a hacer cargo de algunas correcciones formales al artículo, sin perjuicio de cuestiones de fondo, obviamente, que puedan ser consultadas. Básicamente son tres elementos formales que habría que modificar en este artículo. Desde luego, similar a lo que explicó Francisco sobre la técnica legislativa del Código Orgánico de Tribunales, tampoco en la ley del Ministerio Público los artículos tienen título. Por lo tanto, si bien estaba titulado este artículo como funciones, habría que suprimirlo para mantener la coherencia con el resto de la ley orgánica del Ministerio Público. En segundo lugar, como bien había anticipado, la fórmula no corresponde a hablar de fiscales adscritos en los diversos literales que aparecen mencionados, los voy a especificar, sino que habría que señalar derechamente fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente. Esta situación se da en los literales letra C, donde se lee y con los fiscales adscritos, debería señalarse entonces y con los fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente. Esto mismo también aparece en la letra G, en la última parte de dicho literal, también en la letra H, cuando habla de la capacitación de los fiscales adscritos a la unidad, debiese por lo mismo señalarse fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente. Eso es respecto de la adscripción. Y el tercer punto formal, presidente, dice relación con que en algunos literales se hace referencia a los delitos de los que trata la ley 20.084. No es una ley que establece ningún tipo penal, por lo tanto no hay delitos de la ley 20.084, por lo tanto lo que correspondería hacer la referencia es delitos cometidos por adolescentes, conforme a lo dispuesto en la ley 20.084.
Y esta redacción, con esta última modificación, Presidenta, habría que hacer la corrección en los literales y en la parte final. Entonces, cuando se señalan las tareas de persecución de los delitos de que trata la ley 20.084, debe decir en las tareas de persecución de los delitos cometidos por adolescentes conforme a lo dispuesto en la ley 20.084, lo mismo en la letra J, en la parte final, y finalmente en la letra N, que también hace alusión en el mismo sentido a delitos de que trata la ley 20.084. No sé si queda claro, Presidente, esas correcciones formales. Bien, yo creo que lo mejor es que esto quede pendiente, que lo traigan redactado y que también cumplan con las formalidades como una indicación. Sí, sin perjuicio que esto obviamente ingresa formalmente. Exactamente. Pero podemos mañana traer el texto. Claro. Muy bien. Pendiente entonces el agregar un artículo 26 bis nuevo. Sigamos en consecuencia para Sí, con el después, tratamiento del proyecto. claro, tendríamos que pasar a la página 162 del texto comparado. En el texto comparado, en la página 162, se modifica el artículo 34, que habla de que cada Fiscalía Regional contará con las siguientes unidades administrativas. Y en el número 4, en la página 162, se agregaba una letra F nueva que hablaba de la Unidad Técnica de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Y el Ejecutivo está proponiendo ahora eliminarlo. Sería una indicación, en el fondo, una nueva indicación para eliminar esa Unidad Técnica de Responsabilidad Penal Adolescente. Estamos, ¿no es cierto? ¿Concordamos con eso? Estamos en la página 162 y en la página 12 de las nuevas indicaciones. Bien, en votación entonces la indicación. Entonces, estaríamos votando Eliminar la letra F. una indicación que el Ejecutivo va a formalizar para suprimir en la página 162 del texto aprobado en general la referencia a la Unidad Técnica de Responsabilidad Penal Adolescente. Senador Pérez. Senador Alamán, a favor. Senador Buenchumilla. A favor. Muy bien. Aprobado, ¿no es así? En la misma página 162 del texto comparado, en la comisión se aprobó en general la incorporación de un artículo 34 bis, la Unidad Técnica de Responsabilidad Penal Adolescente tendrá por objeto, y el Ejecutivo presentaría una indicación para eliminar este artículo 34 bis. Si le parece con la misma votación anterior. Ya, unánime, 3-0, Sí. senador Pérez, senador Alamán, senador Buenchumilla. Sí, muy bien. Es todo el artículo. Todo el artículo que se elimina. Todo el artículo, porque desapareció la unidad constitucional. Después viene en el texto comparado la incorporación de un artículo 40 bis que se refiere a exclusividad, un artículo 40 bis nuevo en la ley que estamos examinando, que lo dispuesto en el artículo presente no se aplicará a los fiscales especializados en responsabilidad penal de adolescentes, quienes deberán exclusivamente, Sebastián. no van a Sí, modificarlo. perdón, sí, para plantear una propuesta a la Comisión respecto a este artículo, porque la verdad también dentro de las conversaciones que hemos sostenido con el Ministerio Público, hay dos temas en relación a este artículo. Por un lado, se acordó traer una propuesta, y no tenemos el texto ahora, pero lo podemos traer para mañana, de llevar la idea regulativa de este artículo a un inciso final en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde se establece un mandato de que efectivamente el Ministerio Público tiene que dar lugar a un número suficiente de fiscales para cumplir con la especialización que mandata la Ley 20.084 en los artículos que recientemente acaban de ser aprobados. Sin embargo, por cuestión de técnica legislativa, insistimos, la redacción, y lo concordamos con el Ministerio Público, parece mejor en el artículo 2, y mañana podemos traer la redacción. Y lo segundo es que en el inciso segundo establecía una norma
respecto de las competencias, y eso también quedaría cubierto por otras normas. Por lo tanto, lo que propondríamos es no incluir este artículo, eliminarlo formalmente con la indicación que presentemos, y en su lugar traer una propuesta de un inciso final del artículo 2 para el día de mañana, para que lo puedan tener a la vista, presidente. Bien, yo entiendo entonces que el artículo 40 bis queda pendiente, ¿no? Señor secretario. Tendríamos que pasar a ver la página 13 del documento que ha traído el Ejecutivo. Propone una enmienda a un artículo que es el artículo 72, pero no tenemos el texto de ese artículo 72, por lo tanto no podemos entrar a verlo, que sustituye los guarismos 769 y 793 referido a la categoría fiscal adjunto. Pareciera así a ojo general que están aumentando el número de fiscales en este punto. Y claro, deberíamos tener a lo menos un texto comparado para mirar esto con Bien, más detalle. entonces eso queda pendiente también para mañana. Ya. Sigamos. Bien, entonces, ya. Después deberíamos ir a la página 165 del texto comparado, que recae en el artículo 43 del proyecto de ley, que son las modificaciones a la ley número 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública. Y se intercala un artículo 9 bis nuevo, y el Ejecutivo, este artículo 9 bis no tiene indicaciones presentadas, y el Ejecutivo tampoco propone realizar ninguna enmienda, por lo tanto no hay que tomar en principio ningún acuerdo, salvo mejor parecer de los señores senadores. Bueno, pero este artículo fue aprobado en general, ¿no es cierto? No tiene indicaciones y por lo tanto ya está aprobado. ¿No es así, señor secretario? Sí, exactamente. Muy bien, sigamos entonces. Vamos ahora un artículo 25 bis nuevo. En la página 168 del texto comparado hay un artículo 25 bis nuevo que fue aprobado en general, que dice lo siguiente. Leo en la página 168 del texto comparado. En las defensorías locales se deberá considerar un número suficiente de defensores especializados en responsabilidad penal de adolescentes en conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 bis de la Ley 20.084, en términos que permitan cumplir las funciones de que tratan los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo precedente respecto de quienes tuvieran la calidad de imputados, acusados o condenados en virtud de la aplicación de la Ley número 20.084. Los servicios de defensa adscritos a la referida unidad se organizarán bajo cualquiera de las modalidades previstas en el inciso segundo del artículo cuarto de la presente ley, debiendo en cualquier caso cumplirse con las exigencias de especialización establecidas en el artículo 29 ter de la Ley 20.084. El Ejecutivo, respecto de esta norma, viene anunciando que presentaría una indicación para eliminar el artículo 25 bis, porque proponen eliminar, entonces habría que esperar eso. Bien, entonces esperaríamos la indicación del Ejecutivo para eliminar el artículo 25 bis. No sé si estamos en lo correcto, profesor. Muy bien. Muy bien, sigamos, Ya. secretario. Muy bien. Pasamos entonces al artículo 36, página 169 del texto comparado. Es una enmienda al artículo 36 de la Ley de la Defensoría. Leo en la página 168, empiezo allí. La defensa penal pública será siempre gratuita, excepcionalmente la Defensoría podrá cobrar total o parcialmente la defensa que presten a los beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla privadamente. Continúa la norma vigente. Para estos efectos considerará al menos su nivel de ingreso, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señala el reglamento. Siempre que correspondiere cobrar a algún beneficiario por la prestación del servicio de la defensa penal, se le deberá informar de ello cuando se dé inicio a las gestiones en su favor, entregándole copia del arancel existente y las modalidades de pago del servicio. A esa norma, el texto aprobado en general proponía agregar un inciso final nuevo del siguiente tenor.
Lo dispuesto en los incisos segundo a cuarto precedente no será aplicable a los servicios de defensa penal adolescentes adscritos a la Unidad Especializada de Defensa Penal Adolescente. El Ejecutivo presentaría una indicación que diría lo siguiente: lo dispuesto en los incisos segundo a cuarto precedente no será aplicable a los servicios de defensa penal de adolescentes. Se elimina la expresión a la unidad especializada de defensa penal adolescente, lo que es concordante con la idea que va a traer el Ejecutivo en esta materia. Bueno, yo creo que está claro, no sé esto. Muy, Francisco, ¿puedes pasar a la mesa? Esa silla no, pues ya sería nombrarlo ministro usted, pero entonces acá, al frente. Francisco, tiene usted la palabra. Sí, presidente, me acompaña Pablo, quien es el jefe de la unidad especializada, precisamente nuestra, del Departamento de Estudios. Lo que queremos plantear es que en realidad en las conversaciones con el Ministerio de Justicia, habíamos hecho presente el hecho de que la estructura actual de la Defensoría, que ha sido plasmada en lo que se refiere a responsabilidad penal adolescente y a especialización en esta materia durante los últimos casi 10 años, no corresponde con lo que aquí se está proponiendo en este proyecto, particularmente en el artículo 26 bis, que ya se encuentra aprobado, en que se crea una unidad especializada de responsabilidad penal adolescente. Ahora, esa unidad responsabilizada no tiene nada que ver con lo que es la estructura actual de la Defensoría. En la estructura existen unidad de estudios, existe unidad de evaluación y control, existe administración y finanzas, existe estadísticas, y dentro del departamento de estudios, de la unidad de estudios, existe una unidad especializada de defensas especializadas que comprende la responsabilidad penal adolescente, la defensa penitenciaria, la defensa de migrantes, la defensa indígena y salud mental. Esa es la estructura actual. Crear una unidad constituye una estructura distinta a la que la ley señala y crea también una unidad al nivel de las actuales unidades, lo que significa también un cambio radical desde el punto de vista de jerarquía interna dentro de la Defensoría. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es producto de 10 años de evolución. Nosotros iniciamos, incluso antes de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la especialización de defensores penales juveniles. Después la ley nos concedió un aumento de defensores y hay 50 defensores penales especializados dentro de los 195 que tiene la Defensoría. Tenemos 11 más y estamos cubriendo con ello el 85% de la demanda juvenil penal adolescente. Para citar un solo ejemplo, en la región de los Lagos tenemos defensoría juvenil no solo en Puerto Montt, sino que también en Osorno, también hay uno en Chiloé, etc. Es decir, esa es la cobertura nuestra y esa es la forma de organización. Y los defensores penales juveniles especializados dependen de las respectivas defensorías regionales, no de una unidad de defensa penal juvenil. Esa es la realidad actual y por eso en las conversaciones con el Ministerio entiendo yo que habíamos llegado a un cierto acuerdo en el sentido de que se iba a respetar esta forma de evolución y de especialización. Entiendo, Francisco, entonces que ustedes estarían de acuerdo con la nueva redacción que se propone, en orden de que esto no será aplicable a ustedes, digamos. Que no estamos de acuerdo con el artículo 26 bis, que está aprobado en general y respecto del cual no hay indicación en este momento del Ejecutivo. Les ofrezco la palabra. Muchas gracias. Lo que pasa es que actualmente la Defensoría, efectivamente, desde la Defensoría Nacional, que existe la unidad de defensa penal especializada, tiene la coordinación de todos los defensores penales juveniles del país en materias técnicas, en materia de capacitación, materia de reemplazo y designación de defensores, coordinación, informes de jurisprudencia, lineamientos generales, etcétera. Es decir,
ya existe una estructura armada donde el 85% de la defensa penal juvenil se cubre con defensores especializados, que para la Defensoría Penal Pública son defensores no preferentes, sino exclusivos de adolescentes, y el otro 15% se cubre con defensores especializados que han pasado por los cursos de formación interno que tiene la Defensoría Penal Pública en esta materia. Por lo tanto, crear una unidad de defensa penal juvenil va a alterar lo que la Defensoría ya ha venido trabajando en estos 12 años de ley RPA, y que además deja en desventaja algo que la Defensoría ha venido fortaleciendo en los últimos años, que es la defensa especializada en otros ámbitos también, como la defensa indígena, la defensa de migrantes. Por lo tanto, crear una unidad solo penal juvenil altera la estructura interna que actualmente tiene la Defensoría Penal Pública en esta materia. El Ejecutivo, por favor, ¿cuál sería la...? Sebastián. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, efectivamente, o sea, dentro de las últimas semanas hemos estado en conversaciones también con la Defensoría Penal Pública y efectivamente también hubo acuerdo para modificar la parte como está regulado orgánicamente esto. Esto en todo caso, la propuesta original, que es la que está acá planteada particularmente en el artículo 9 bis, donde se establece una unidad especializada a nivel nacional, por sobre la estructura o una unidad distinta ya a las otras estructuras que están en la unidad nacional, como por ejemplo la unidad de estudio. Fue en su momento lo que se acordó hace 3 años cuando se inicia el proyecto, pero efectivamente en las últimas conversaciones con la Defensoría nos planteó la posibilidad de que esto pudiese cambiar, en el sentido de que, tal como ha explicado Pablo Aranda y Francisco Geise, quedase ubicado dentro de la estructura que ya tiene particularmente la unidad de estudio. Honestamente, este es un acuerdo que no hemos alcanzado con la DIPRES. Es un tema que hemos hablado entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría Penal Pública, pero dado que trata de modificaciones orgánicas a un servicio que se relaciona con el Ministerio de Justicia, también por otra parte necesitamos el ok de la Dirección de Presupuesto y no hemos llegado a un acuerdo con ellos. Y por eso acá no innovamos en la materia, porque tampoco tenemos obviamente desde el Ejecutivo la posibilidad de poder presentar un cambio en esa materia. Sí, lo que se modifica, al menos parcialmente, y también era una cuestión que lo habíamos mencionado a propósito del Ministerio Público, era esta figura de que en este caso los defensores especializados estén adscritos a esta unidad. Y eso administrativamente no corresponde. Los defensores especializados siguen su régimen normal a nivel regional y a nivel local, que están sujetos a una jefatura local, y por lo tanto su adscripción no pasa a ser a nivel nacional, y eso sí es el sentido de la modificación que tiene el artículo 36, inciso final, que fue lo último que se pudo alegar. Por lo tanto, el resto efectivamente es cierto lo que plantea la Defensoría, pero hasta el momento no hemos podido tener un visto bueno que nos permita hacer la modificación. Por lo tanto, solicitaríamos que quedase pendiente hasta mañana en lo que tiene relación con el artículo 25 bis. Insistimos, el artículo que se acaba de leer, que es el inciso final del artículo 36, eso sí o sí debiese operar, porque la adscripción no es un tema que está en discusiones. Eso sí hubo acuerdo en eliminar cualquier referencia a que los defensores locales estuviesen adscritos a la unidad especializada a nivel nacional. Bueno, nosotros entendemos que el artículo 9 bis que crea esta unidad especializada, bueno, está aprobado en general y en particular, porque no fue objeto de indicaciones. Entonces, a raíz de esto, yo creo que sería bueno que lo siguiéramos conversando, el Ejecutivo y la Defensoría Penal, y así lo dejaríamos en consecuencia pendiente para aclararlo bien. Llegado a este punto, digamos, en que se tornó un poquito más compleja la discusión respecto a este tema, entonces damos por cumplida el objeto de esta sesión y esta se levanta.